Para iniciar esta actividad, me gustaría iniciar explicando qué es y para qué sirve la teoría. En un sentido muy amplio, la teoría es un conjunto de proposiciones que, en un sentido lógico-lingüístico, van a proponer, describir y explicar determinados procesos y fenómenos, que en nuestro caso son los políticos sociales, y que van a partir desde una primera cuestión en donde se sostiene que la teoría surge una vez acontecida la acción y va a depender de ella la teoría que va a estar constituida en un modo que podamos justificar los actos. La segunda cuestión sería prácticamente la referida a la teoría como una descripción práctica. Esta va a pretender que la teoría copie una realidad una vez acontecida la acción y va a depender de ella, tomando como punto de partida prácticamente como una descripción de la práctica y va a pretender que la copie de la realidad una vez acontecida eh, la acción y va a depender de ella, tomando como referente un enfoque sistémico. La teoría va a permanecer en constante cambio y va a tratar de buscar un equilibrio del sistema político, y debemos subrayar que la teoría y la práctica siempre van a tener una relación de condicionamiento de manera recíproca, y que este condicionamiento puede ser visto desde una manera circular y no en términos de causa y efecto, como tiene un iniciador de una relación práctica. Otro concepto también a tocar es el que el Estado es un ente no perceptible empíricamente y no es tampoco un objeto social. Es un ente meramente abstracto, siendo producto de la cultura, y es una obra artificial de la sociedad constituida para su servicio y abarca todo el componente de ya sea jurídico, natural, social y cultural e histórico, como una teoría general del Estado como la manejaba George Hellingen o la teoría del Estado de Hermann Keller. La palabra Estado tuvo su impulso o su difusión desde el libro de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, quien está inspirado en una realidad política de su época que está caracterizada por una declinación del orden feudal y medieval, con aspiración de las mayorías de las naciones europeas para organizar a sus estados nacionales y consolidarlos territorialmente. Este enfoque sistémico es mínimamente en donde el nombre lo reciben algunos órdenes jurídicos reconocidos en el universo social, y también es el nombre que reciben algunas organizaciones. Me gustaría seguir con esta temática y ahora hablarles acerca del desarrollo del pensamiento histórico. Para Francisco Suárez, al igual que Aristóteles en la antigüedad y Santo Tomás en la Edad Media, piensan que el hombre es un ser social por naturaleza, a diferencia de otros medievales. La idea moderna del Estado en el siglo XVIII va a poder explicarse con los contractualistas como Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu y Rousseau. Al comienzo con los ingleses y después con los franceses. El contexto más que nada es que Thomas Hobbes y John Locke fundamentan el Estado desde que el hombre no se va a ver reivindicado por un privilegio alguno. John Locke va a desechar la tesis del poder divino y del monarca y va a sostener la precedencia desde un derecho natural como lo es el derecho positivo. A diferencia de Hobbes, la creación del Estado o gobierno no va a desplazarse al poder comunitario y soberano. Para Montesquieu, por su parte, hablamos de que él considera al Estado como un organismo natural también, positivo, pero también real, y que han derivado en todo el progreso de sus facultades racionales. Para Emmanuel Kant, sus ideas van a estar basadas en una historia universal, cosmopolita, que todas las acciones humanas van a estar determinadas por las leyes de la naturaleza
y van a corresponder a la historia de su narración. Para Hegel se va a distinguir entre la naturaleza física y la naturaleza psíquica de manera consciente y que las dos interactúen. El Estado más que nada va a ser una causa material del espíritu universal y que se va a llevar a cabo desde una racionalidad, y todos sus accidentes que lo contienen deben de salir sobrando. Para Marx dice que explicar el Estado es como estudiar la historia, y por la historia se entiende a todas las materialidades económicas y políticas, y este filósofo por el dato objetivo desde el modo de producción. La evolución del Estado va a estar radicada en las siguientes tipos de conformaciones políticas premodernas, como son las polis griegas, las civitas romanas. ¿Pero qué son las polis? Las polis, Aristóteles plantea que son varias cosas que forman las aldeas y que en su momento van a reunir y se van a surgir las ciudades o estado, polis. Estas surgen a través de la satisfacción de necesidades básicas como la provisión de comida, el refugio y la defensa, y permiten el desarrollo de las capacidades más elevadas de la existencia humana. Mientras que en cambio las civitas romanas es cuando se constituyen una nueva identidad común y se integran las costumbres y los valores más comunes por todos sus miembros y sobre sus tradicionales y costumbres, las culturas e identidades locales. Las civitas, a través de su ley, pretenden encarnar la ética ciudadana por acatarla y derivada la forma que ha sido elaborada y cómo se acepta al ciudadano desde un aspecto más individual. La monarquía absolutista viene a surgir a través de que el feudalismo entra en crisis, y los monarcas en este contexto comenzaron a fortalecer su poder frente a los señores feudales y dando el inicio a las monarquías absolutistas. La monarquía y la religión durante este periodo, para ser más precisos, en el de Luis XIV, exigían gobernar con una sola fe, por medio del catolicismo, y el jansenismo tenía más que nada muchos teólogos y clérigos franceses que lo habían adoptado, y de esa manera la monarquía se consideró como algo peligroso. Ahora bien, el Estado liberal es como se plasmó en los estados del siglo XIX. Conservaron el justnaturalismo y la ilustración de la doctrina de la función entre el Estado y la sociedad, y la convivencia de reducir los poderes al mínimo. Ahora bien, el Estado liberal puede ser oligárquico, liberal democrático, y el primero, más que nada, es aquel en el cual se va a ver determinado un grupo económico o político social como el detentor de las posiciones del poder del Estado o dentro del Estado, y el liberal democrático es por medio de un sufragio, el cual pretende la participación fundamental y con elecciones libres y periódicas para que sus ciudadanos escojan a sus representantes. El Estado liberal es más que nada un desarrollo económico a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el cual exigía liberar el orden económico del absolutismo y con ideas filosóficas y políticas y jurídicas con base a un Estado liberal. Más que nada, aquí encontramos los siguientes antecedentes, como los estados-nación, y que van a imponer una política más exitosa en la historia y con una superioridad militar, y lo mismo se va a manifiesto en su sistema administrativo y fiscal, que es más eficaz en un territorio geográficamente delimitado. Para Hobbes, establece que la sociedad política no tiene un origen natural sino artificial. De este modo, las personas van a poder construir un Estado mediante un contrato. Sus características más que nada son una transformación social y económica. El Estado social democrático tiene sus antecedentes en los preceptos sociales y económicos del siglo XV y XVI como un producto de las nuevas relaciones
económicas y políticas que se consolidan a través del, del siglo XVIII. Para Kant, Rousseau y Montesquieu, al igual que Locke, fueron quienes forjaron las bases para este modelo estatal y donde el ius naturalismo fue el antecedente histórico directo del Estado de Derecho. El Estado constitucional es el que denominamos como una construcción de los juristas que comenzó en los años 60 y podemos decir que es una cultura jurídica nueva con un paradigma teológico y ideológico con una postura de un Estado-nación. Los elementos esenciales del Estado y modales del Estado son los siguientes. Tenemos la teoría de la personalidad jurídica, los modales. La relación del Estado va a estar en lo esencial con la relación que existe entre el Estado y el derecho, ya que sin el derecho, como un elemento esencial de la organización política, va a ser considerado como un poder como el de los elementos del Estado. En teoría jurídica, el objetivo es dar una consistencia en la soberanía, el imperio y la ley de las cualidades propias. Se va a dividir en derecho privado y derecho público. Los modales van a constituir la soberanía y el imperio ley de las cualidades propias y se van a caracterizar más que nada en la organización política y las funciones cotidianamente. Tenemos ahí los de igualdad, los de soberanía, los de imperio ley y los elementos esenciales a los que se refiere más que nada van a ser el producto de la organización de la sociedad y ahí podemos encontrar lo que es la organización, el poder político, el territorio, la nación, vamos a encontrar las fronteras, la patria y la raza. Continuando, ahora me gustaría definir si es lo mismo un Estado que un gobierno. Pues un Estado va a ser la organización social y política económica de una manera soberana y coercitiva que va a estar conformado por un conjunto de instituciones que van a regular la vida de la comunidad de una nación. Mientras que el gobierno va a ser la autoridad que va a dirigir y controlar y también administrar las instituciones del Estado. La principal función del Estado, en teoría, debe de ser la resolución y el cumplimiento de los intereses del Estado y la razón de ser del Estado es que cada Estado va a poseer un interés único, entre ellos la supervivencia, la acumulación y la manutención del poder. El Estado va a estar conformado por el territorio, el poder, el derecho y la población, mientras que los tipos de gobierno podríamos mencionar lo que es la monarquía, los de tipo demócrata y los republicanos. Continuando, ahora me gustaría hablar de cuáles son las funciones del Estado. Estas funciones más que nada van a estar emitidas por los órganos legislativo, ejecutivo y federal y judicial de acuerdo a las lecturas que se nos proporcionaron dentro de la plataforma y es importante mencionar que las funciones del Estado van a estar determinadas según su estructura. Estas funciones más que nada van a estar definidas por la ley de los tres ámbitos que antes mencioné y que sus funciones específicas son mantener el orden y el cumplimiento de las leyes, promover el bienestar y la prosperidad y la seguridad ciudadana y la más importante, administrar los bienes de la impartición de justicia también. Los órganos que cumplen actualmente las funciones y que les corresponden son las funciones que dentro de nuestro país lo ejercen el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y las cuales hacen bien su trabajo, ya que esas instituciones, por ende, son los que más tienen el funcionamiento y las personas se van a encontrar de una manera eficientemente coordinadas para lograr los objetivos que este tipo de poderes quieran ejercer. Para terminar con este podcast, me gustaría hablar sobre los principios, valores y fines y la justificación de los estados modernos y contemporáneos.
Más que nada se va a entender por los principios fundamentales o constitucionales aquellas prescripciones que contienen directrices generales que delimitan el alcance axiológico y determinan el orden jurídico de sus normas jurídicas y forman una parte integral del ordenamiento constitucional. Sus fines, más que nada, son plasmar las necesidades de la sociedad, tales como la libertad, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad pública. Los principios que van a regir la Constitución mexicana, más que nada, se pueden identificar los siguientes, como son la soberanía, la división horizontal y vertical del poder público y con carácter representativo de los órganos del Estado. Los valores que nos pueden representar o que deberían de ser en el Estado mexicano son el respeto, la igualdad, la justicia, la ciudadanía y la equidad. El primero, que es el respeto, se refiere a que las personas con distintas capacidades, cultura, religión o creencias siempre tengan esa cualidad, el respeto. Va en conjunto con la igualdad, que se va a referir a garantizar los mismos derechos y oportunidades para todas las personas. Y la justicia es donde el Estado se debe de encargar de garantizar que todas las personas tengan acceso a una justicia igual, transparente y de manera transversal. La ciudadanía también es donde debe de garantizar el Estado la educación cívica y fomentar la participación ciudadana en todos los niveles. La equidad es donde el Estado va a garantizar las reglas para que al final todos tengan las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. Como conclusión, el Estado es un instrumento para aplicar el derecho y este nos va a ayudar a proporcionar servicios y aplicar sanciones si es necesario. El derecho del Estado es más que nada que hay que tener presente desde que las épocas remotas, su forma más simple fue la evolución constante de la sociedad y donde nadie puede estar por encima de las normas que rigen esto.